Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches, arrancamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas contándoles todo lo que es el acontecer económico de nuestro país y el mundo, visto desde la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Hoy el profesor Oscar Cetrángolo no está. ¿Dónde está el profesor Cetrángolo, profesor López? Está de viaje, pero él, como es un sommelier del turismo, no se imagina que está en Miami, esas cosas. Está en Cerdeña y Córcega, estuvo visitando. Ah, mire usted. No sé si ha estado en la casa natal de Napoleón, por ejemplo, no sabemos, pero destinos poco, digo, no es que no vaya gente allí, pero no es tan habitual para alguien de nuestro país ir a Cerdeña, por ejemplo. No, la verdad que no. Bien, lo tendremos la semana que viene. Nos contará. Sí, yo la semana que viene voy a estar en Mandó fotos desde Cagliari, por ejemplo. Ah, bien. Yo la semana que viene voy a estar en el Gran País del Norte. Ajá. ¿Paraguay? No. Podría haber sido un gran país Paraguay, pero no lo fue. No lo dejaron ser. Pero de Norteamérica, no de Sudamérica. Voy a estar allí, así que les voy a mandar algunas fotos. El Olympic Bailey. Muy bien. Todos muy viajeros. Estamos muy viajeros, sí. Yo estuve en Rosario el fin de semana, por si le interesa, pero corriendo nomás. ¿Qué estuvo? ¿Corriendo alguna maratón? Sí, una media maratón estuve corriendo. ¿Corrió cuánto? 21 kilómetros. 21 kilómetros. ¿Cómo salió? No, tranquilo. La idea es llegar. Era llegar. Muy bien. Bueno, tenemos dos temas musicales programados y uno que se irá dando según los aconteceres. Según la charla. A ver, ¿qué quiere? Ponemos primero su ¿le parece? Su tema. Yo traje un tema, seguramente vamos a hablar un poco con el invitado de algo que se nombra en el título de la canción. Bien, esto ¿qué? The Clash. Como dirían los señores mayores, ¿qué conjunto es el que toca? Conjunto punk. Ah, ok. The Clash. Que se llamaba The Clash y este tema se llama Lost in the Supermarket. Okay. Perdido en el supermercado. Ahí volvemos. Seguimos aquí en Partida Doble. ¿Se perdió en un supermercado usted, profesor López, alguna vez? Creo que sí, que algunas me perdí en un supermercado buscando cosas. Yo me perdí en uno de Estados Unidos, estando totalmente solo. No encontraba la salida. Me estaba esperando el taxi para volver al hotel. En Detroit me pasó. No, mire usted. Y nos perdimos con unos amigos y dijimos, bueno, en algún momento, de alguna manera vamos a llegar. Hacía casi 30 grados bajo cero afuera. Wow. Dije, bueno, en algún momento llegaremos. Bueno, cuénteme quién tenemos de invitado el día de hoy. Bueno, hoy tenemos un invitado que ya ha estado en nuestro programa, Diego Petrecola, que es profesor de nuestra facultad, profesor titular de nuestra facultad y un experto en temas de defensa de la competencia, entre otros temas. Así que bienvenido, Diego, y gracias por venir. No, gracias por invitarme. Un placer estar acá. Bueno, si los seguidores de las noticias económicas sabrán que
se hace un par de semanas, creo, ¿no? Se aprobó la nueva ley de defensa de la competencia. Algo que, y quizás podemos hablar un segundo de eso, en el imaginario popular, e incluso fue presentado así en los medios, tenía que ver con el combate con la inflación, pero sin embargo, por supuesto, el propósito de la legislación de defensa de la competencia no tiene nada que ver con eso. Quizás, Diego, podemos empezar aclarando esto para el público que nos escucha, que alguno es más especializado, pero quizás otros pueden tener esa confusión en la cabeza. Sí, exactamente. Yo recuerdo al inicio de este gobierno, cuando se presentó el proyecto de ley en el Congreso, hubo algunos comentarios, incluso que salieron desde el Poder Ejecutivo, respecto a que este era un instrumento que podía servir para combatir la inflación. Y la verdad que eso es falso. La inflación es un tema macroeconómico, digamos, ¿no? Es un fenómeno monetario con raíces fiscales, digamos, o con causas fiscales. La defensa de la competencia se aplica a sectores específicos, ¿sí? Y a problemas microeconómicos. Entonces, sirve fundamentalmente para combatir comportamientos cartelizados o colusivos. Entonces, en un mercado particular, uno detecta una conducta anticompetitiva, cartelizada, por ejemplo, y la investiga y la sanciona. Entonces, resuelve el problema de competencia que se generó en un mercado en particular. La inflación es un fenómeno diferente, que es un aumento en el nivel general de precios de manera sistemático, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, que uno resuelva un problema de conductas anticompetitivas en un cartel específico no tiene ningún impacto en la inflación, ninguno. Entonces no es un instrumento que sirva para eso. Sirve para combatir carteles, para combatir abusos de posición dominante y para controlar previamente fusiones y adquisiciones en el caso de que esas fusiones y adquisiciones generen un poder de mercado que podría obstaculizar el funcionamiento del mercado. Esos son los instrumentos que tiene la defensa de la competencia. Y contanos, esta nueva legislación, la anterior era de los 90, ¿me equivoco? Sí, del año 99. ¿En qué avanza fundamentalmente sobre la avanza previa? mucho. ¿Es un avance? Sí, es un avance, claramente es un avance. Lo primero es que la autoridad de competencia va a ser un tribunal de defensa de la competencia independiente del Poder Ejecutivo de turno. Esto ya estaba contemplado en la ley del 99, pero nunca se puso en funcionamiento. Entonces es un gran avance. Las autoridades de defensa de la competencia tienen que ser independientes del poder político de turno porque no tienen que sufrir ningún tipo de presión. ¿Quién elige ese tribunal? Ahora te cuento. Pero primero, es muy importante entender el concepto de independencia, porque el concepto de independencia hay que entenderlo de dos maneras. Tiene que ser independiente del poder político de turno e independiente del sector privado, que es a quien se va a investigar y sancionar. Claro. Entonces, el Tribunal de Defensa de la Competencia tiene que estar absolutamente independizado del sector privado y del poder político de turno para no ser un instrumento del poder político de turno en contra de las empresas por un lado y tampoco ser capturado por las empresas por otro lado. El tribunal lo va a elegir un jurado que está compuesto por miembros del Poder Ejecutivo, miembros del Poder Judicial, miembros del sector académico y miembros del Poder Legislativo. ¿Sí? Entonces una combinación de jurados que lo que garantiza es que todos los poderes están representados, también el mundo académico, y garantiza que se elegirán esperemos a los miembros del tribunal, a los más idóneos para esto. Y se puede presentar cualquiera que tenga antecedentes en la materia, digamos, ¿sí? Abogado o economista. Ok. ¿Y qué otras cosas avanza sobre la legislación previa? Claro, esa es la primera. La segunda cosa que avanza es que ahora las notificaciones por fusiones o adquisiciones van a presentarse ex ante y no ex post. Okay. Esto también se había tratado en el 99. En el 99 el proyecto de ley original proponía que las autorizaciones por fusiones y adquisiciones fueran ex ante, o sea, antes de que se realizara la operación, en ex post. Sin embargo, a último momento, en el año 99, en el Congreso eso fue cambiado. Hubo una mano negra que se metió por ahí y cambió ese artículo, porque el que había salido del Poder Ejecutivo era con notificación ex ante. Bueno, ahora se impuso la notificación ex ante, que quiere decir que las empresas primero tienen que solicitar autorización a la autoridad de competencia y una vez que la autoridad de competencia las autorice se pueden fusionar. Antes
se podían fusionar y luego pedir autorización. Entonces es muy difícil. Se hace difícil volver para atrás, ¿no? Exactamente, Digamos, muy difícil volver para atrás. Hiciste una tortilla, hacer un huevo, Claro, muy difícil, muy ya difícil. lo rompiste. Entonces muy importante, ese es otro avance. El otro avance es aumentaron las multas de manera significativa, porque las multas habían quedado desactualizadas porque eran del año 99. Entonces realmente no eran ridículas, eran ridículamente bajas. Entonces las empresas no tenían ningún incentivo a dejar de tener conductas anticompetitivas. El otro avance es un aumento en los umbrales, porque otra vez los umbrales para notificar operaciones de concentración habían quedado muy bajos. Entonces estaban notificando operaciones de concentración que no tenían ninguna relevancia. Para que te des una idea, compras de campos se llegaron a notificar los últimos años. Compras de campo, porque claro, el umbral era tan bajo que no tiene que nada, compraba un sector donde ciertamente no hay problemas exactamente de competencia. Entonces subieron los umbrales para que solo se notifiquen operaciones realmente significativas. Y quizás el avance más importante de todo, se lo dejé para el final, es lo que se llama el programa de clemencia. El programa de clemencia es una ley del arrepentido en el caso de los carteles, donde quien se acoja al programa de clemencia tiene que denunciar un cartel del cual él está participando, aportar pruebas para sancionar al resto de los participantes del cartel, y de esa manera entonces es eximido de la multa. Es una ley del arrepentido en el caso de carteles. Y los que se presenten en el programa de clemencia en segundo, tercer y cuarto lugar y aporten pruebas que permitan sancionar a los participantes del cartel, también van a tener reducciones en las multas sustanciales, que van entre el 50 y el 20% de reducción en la multa. Entonces esto es un incentivo muy importante para desarmar carteles, que funciona con mucho éxito en muchos países del mundo, más avanzados que la Argentina, y otros no tanto. Pero por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa este sistema de clemencia funciona desde la década del 80 o 90 en Estados Unidos, y en Europa lo mismo. Y más recientemente funciona con mucho éxito en Brasil y en Chile. Y esperamos que sea un buen instrumento para que se desarmen los carteles que habría en este país. Y ahora yo me imagino el oyente del otro lado diciendo: todo esto está bárbaro en el papel, pero no va a pasar nada, ¿no? ¿De qué depende que pase o no pase algo? Bueno, siempre depende de la voluntad política. Si no hay voluntad política, va a ser una buena ley que va a quedar en los papeles. Si hay voluntad política de aplicar esta legislación con la rigurosidad que debe aplicarse, es un instrumento que utilizan los países del primer mundo y lo utilizan con eficacia. Y aquí las decisiones de ese tribunal van a ser apelables ante la justicia. Sí, por supuesto, son apelables. El Tribunal de Defensa de la Competencia hace las veces de juez de primera instancia. Y entonces después se apela ante la justicia. ¿Y en la justicia argentina hay capacidades para analizar estos temas? Hay que construirlas. Es que no hay capacidades, porque Argentina tiene algo de historia en defensa de la competencia. Argentina tiene ley de defensa de la competencia de 1921. Nunca se aplicó con mucha intensidad, pero es el primer país de Latinoamérica que tiene legislación antimonopolio. Se sancionó la primera ley en el año 21, gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear, y esa ley era una copia de la Sherman Act de 1890 de Estados Unidos. Si uno mira las discusiones que había en el Congreso en esa época, se maravilla, porque los legisladores de esa época tenían mucho más noción de la aplicación de la legislación antimonopolio que los actuales. Estoy hablando de 1921, 100 años atrás. 100 años atrás nuestros legisladores estaban mucho mejor preparados en este tema que hoy. Perdón, yo un profesor muy malo mío de la facultad que enseñaba dinero, crédito y banco, cuyo nombre no voy a recordar, solo hizo una cosa interesante, que fue hacerme comprar las memorias de la creación del Banco Central, que eso fue en el año 30, 30 y pico, 35 creo que se creó el Central, y las discusiones de los legisladores con el ministro de Economía, que en ese momento era Federico Pinedo, era el ministro de Hacienda, eran hoy es impensable que los legisladores sepan y citen economistas, si no es que les daba alguien, les daba letra, era gente instruida. Lo mismo es cierto con la discusión de la primera ley antimonopolio argentino del año 21. Discutían al nivel de los legisladores norteamericanos. Al día de hoy, con todo el adelanto tecnológico que hay y la producción diversificada,
obviamente uno habla del año 1921 con una ley antimonopolio, pero ¿cuáles son los nuevos desafíos ahora? A nivel, con tecnologías, con empresas muy diversificadas, con miles de proveedores algunas. ¿Cuál es la gran diferencia? Es muy buena pregunta. La legislación antimonopolio del siglo pasado estaba pensado para los sectores industriales, básicamente para el sector industrial, donde la tecnología era estática, ¿sí? Estamos pensando en el mercado del cemento, del acero, del aluminio, de los combustibles, productores de bienes, ¿sí? De bienes industriales y de bienes de consumo masivo, esa tecnología madura. El nuevo desafío de la defensa de la competencia son las tecnologías dinámicas, ¿sí? Las telecomunicaciones, Google, Facebook, ese es el nuevo desafío. Inclusive estaba pensando, si bien estaba pensando en eso, pensaba también, por ejemplo, en laboratorios o quienes tienen patentes de genética de campo, digo, de semillas y demás también, que muchas veces están cartelizadas, digo, o que pretenden ciertas patentes respecto de otras, y hay muchas empresas que comparten patentes, digo. También esa es un desafío de la legislación de competencia de la actualidad, es verdad, eso sí. Todos esos lugares, todos esos sectores donde haya innovación tecnológica, sí, son sectores que son desafiantes para la defensa de la competencia, y es a donde debería apuntar. Es decir, ya sabemos cómo funcionan el mercado del cemento, el del combustible, el del acero, el de aluminio, son mercados que ya conocemos. Claro. Los mercados que no conocemos son esos que decís vos. Claro. Y que es a donde debería, y está apuntando, de hecho, en el mundo la aplicación de la legislación de competencia. Me sumo a esto que decía Norberto, porque ahí, bueno, defensa de competencia obviamente interactúa con un montón de cosas, y quizás después hablamos un poquito de energía, por ejemplo, pero ¿cómo interactúa con propiedad intelectual? ¿No? Porque vos, por ejemplo, no digamos, tenés, como dice él, empresas farmacéuticas que a veces legítimamente solicitan patentes, pero a veces son maneras de bloquear la competencia, ¿no? Digamos, no proteger innovaciones, sino simplemente... Quien crea semillas híbridas también, para el caso, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Digo, de hecho hay mucha interacción entre propiedad intelectual y defensa de la competencia. Hay conflictos a veces entre propiedad intelectual y defensa de la competencia, pero en principio quien obtiene legítimamente un derecho de propiedad intelectual, hay que respetarlo, porque lo obtuvo legítimamente. Lo que no puede ser es abusar de ese derecho de propiedad intelectual. Si estuviera abusando del derecho de propiedad intelectual, uno lo podría acusar de una conducta de abuso de posición de dominio, investigarlo y sancionarlo. Entonces ahí ves la interacción que hay justamente entre propiedad intelectual y defensa de la competencia. Ahora, yendo a algunos casos, obviamente no es que te estoy pidiendo una opinión de estas cosas, porque estarías hasta, no sé, juzgando, digamos, pero... Y no me corresponde. Claro. Pero uno ve sectores que aparecen en los diarios, ¿no? Incluso cuando se sancionó la ley había una lista de sectores en donde supuestamente habría problemas. Y uno de los que apareció como más urgente o candente es el cemento, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que... ahí ya se avanzó en algo, ¿no? Bueno, ahí, otra vez, yo no podría opinar, no me corresponde, no soy la autoridad de competencia, no soy juez, yo soy un economista, simplemente, un analista, ¿sí? Y además soy consultor. Entonces no debería opinar. Sí te puedo decir lo siguiente, en términos académicos. Te voy a contestar académicamente. El mercado del cemento es un típico mercado concentrado, oligopólico, que reúne todas las características que la teoría económica predice, que es más probable que haya carteles. Y de hecho en Argentina hubo una sanción importante en los 90, finales de los 90, al cartel del cemento, que había durado 30 años. Fue sancionado por una conducta cartelizada que duró desde los 70 hasta finales de los 90. O sea, 30 años cartelizados. Se investigó, se demostró que fue cartelizado y se sancionó. Entonces ahí tenés un poco la respuesta. Es un mercado que reúne todas las características de los mercados cartelizados y hay un antecedente de cartelización. Ahora bien, eso no quiere decir que necesariamente ahora esté cartelizado. Si estuviera, hay que investigarlo y sancionarlo, como se hizo en los 90. En los 90 se inició una investigación, se encontraron las pruebas de cartelización y se lo sancionó. No me consta que ahora esté pasando exactamente lo mismo. Si estuviera, la autoridad de competencia tiene que investigarlos, demostrar que está cartelizado y sancionarlos.
¿Este gobierno ya ha aplicado sanciones a casos específicos? Hasta ahora no aplicó ninguna sanción que yo recuerde importante. No estoy diciendo que no haya aplicado sanciones menores. Sí hay un caso que fue resonante hace un par de años, que fue el caso contra Visa. Por las comisiones. Claro, ¿sí? Pero no fue sancionado, sino que hubo un acuerdo entre el gobierno y Visa para cesar algunas conductas y desinvertir en algunos activos. Pero no hubo una sanción. Sí hubo sanciones menores, qué sé yo, ya no me recuerdo, pero colegios de médicos en alguna provincia del norte del país, colegios farmacéuticos, ese tipo de cosas, son sanciones menores. No resonantes, tipo el cartel del cemento. Claro. ¿Y vos esperás que ahora, con esta nueva legislación, haya más incentivo para que se abran investigaciones, para que gente se arrepienta o los afectados se quejen? Exactamente. Debiera ser así, sí. Debiera ser así. Yo espero eso. ¿Y cómo funciona? ¿Actúa el tribunal nuevo? ¿Puede abrir investigaciones de oficio, no? Por denuncia o de oficio. Okay. Pero eso fue siempre, sí, no es por la nueva ley. Las leyes anteriores también podía actuar por denuncia o de oficio. Eso es estándar en el mundo. Se actúa por denuncia o de oficio. Okay. Y los sectores en los cuales la economía argentina uno sospecha o aparece en esta lista de posibles cartelizaciones o abusos de poder de mercado, ¿son parecidos a los de otros países o hay peculiaridades en Argentina? No, para mí, digo, vos sos economista. La economía funciona igual en todos lados. En todos lados del mundo los sectores, digamos, los sectores que a priori presentan problemas de competencia son los mismos. Te voy a contar una anécdota. A mí me tocó trabajar en Malasia hace unos años, contratado por el Banco Mundial. Me pidieron que hiciera una investigación, un análisis de funcionamiento del mercado desde el punto de vista de la defensa de la competencia, del mercado de los pollos en Malasia. Pollos. Lo que comemos todos los días, o casi todos los días. Estaba cartelizado. En Perú, uno de los antecedentes que usé fue el cartel de los pollos de Perú. El mismo cartel que funcionaba en Perú bajo la misma metodología funcionaba en Malasia. Idéntico. Dos partes del mundo distintos, dos culturas distintas. La economía es igual en todos lados. Los polleros tienen incentivos a cartelizarse. ¿Por qué? Porque si hay mucho pollo en el mercado, el precio del pollo cae. Entonces, ¿qué hacen? Matan los pollos. O sea, matan los pollos. No los dejan crecer, rompen los huevos, esas cosas. O sea, eso que hacían en Perú, también lo hacen en Malasia. Yo me pregunto, ¿lo harán en la Argentina? No, en la Argentina esas cosas no pasan. En la Argentina el mercado de pollo debe ser hiper competitivo y estoy seguro que no están cartelizados. Está bien. Entonces, en realidad, si todavía no... En Malasia sí. En Malasia y en Perú los polleros están todos cartelizados. Sí, entonces, en Brasil fíjate lo que estamos diciendo. Estamos diciendo, es muy importante, yo lo digo como un chiste. El pollo está en la canasta básica de todos los argentinos, de todos los malayos, todos los peruanos. Nosotros tenemos más carne, por suerte, pero los peruanos y los malayos tienen fundamentalmente pollo, no tienen tanta vaca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este tipo de conductas afectan los precios que pagan los consumidores, sobre todo más pobres, sobre bienes de consumo masivo. Claro. Entonces es muy importante la aplicación de esta ley. En el mercado del cemento, si hubiera problemas, y en el mercado de los pollos también. Un poquito de música. Muy bien. Esto es año 1992, Networth, lugar muy lindo, le recomiendo ahí en Londres. A 3 kilómetros del centro. Un parque muy grande donde juntaron casi 1,5 millones de personas. Esto es Dire Straits haciendo Money for Nothing. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CBC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA.
Media Pila, el programa del Colegio Nacional de Buenos Aires en su segunda temporada. Noticias, invitados, entrevistas y toda la información del colegio conducido por sus alumnos. Media Pila, segunda temporada. El magazine que te acompaña de 16 a 17 en Radio UBA. Fin del espacio publicitario. Estás escuchando Radio UBA 87.9. Tu voz en Radio UBA. Vías de comunicación 5285-5953. Radio UBA 87.9. Tu voz en Radio UBA. Seguimos aquí en partida doble. Estábamos en la pausa mientras sonaba Dire Straits y la tanda. Estábamos tratando de ver la cantidad de supermercados que había en el país, la cantidad de todas empresas competidoras, ¿no? Los Minimax no están más. No están más. Ahora hago una pregunta. Eso de cuando yo era muy chico. Minimax era muy chico. Sí, yo cuando iba al Minimax. Yo no había nacido. No, yo llegué a ir al Minimax, pero hago una pregunta. Puntualmente con la casi, no cierre, pero que estuvo al borde de la cornisa Sancor. La Serenísima iba a tener posición dominante en ese momento. No sé cómo está ahora el tema Sancor, la Serenísima, ¿no? Sí. Pero en un momento no se conseguían productos Sancor, había que morir la Serenísima o segundas marcas de la Serenísima. Mira, hay también mucho mito popular, ¿sí? Si no te enojaste, cuento un poco de ese mercado, porque yo justamente hice un trabajo sobre el potenciales problemas de competencia en el sector lácteo. Y es un mercado moderadamente concentrado. Vos porque ves en los supermercados más importantes, ves fundamentalmente dos marcas. Sí. Pero si vos analizás el mercado, hay un montón de marcas regionales. Hay un montón de marcas regionales. Que no llegan a Buenos Aires. Capaz que no llegan a Buenos Aires, capaz que no llegan a los supermercados que vas vos. Claro. Pero si vas a un mayorista, por ejemplo, ahí ya vas a ver más marcas que compiten con Sancor y la Serenísima. Para que te des una idea, yo medí la concentración en ese mercado y entre las 4 empresas más importantes no llegan al 50% del mercado. Digo, para que veas que en realidad no tenés una posición dominante ahí. Claro, no, yo preguntaba por el tema sí, de es cierto, de Sancor, que estaba bastante mal, ¿no? A nivel nacional, porque vos quizás lo estás mirando más local, a nivel nacional, la caída de Sancor permitió que otras empresas medianas se metieran en el mercado y tomaran lugar de Sancor. Lo cual no quiere decir que la Serenísima también haya tomado lugar, haya tomado parte del lugar que está dejando Sancor. Acordate que igual Sancor ahora fue vendida y no se fue del todo del mercado. Pero mucha empresa mediana ganó market share. Entonces yo te diría que es un mercado moderadamente concentrado, donde no hay una posición dominante. Hablamos de posición dominante en defensa de la competencia cuando una empresa tiene el 50% del mercado más. Eso es una posición dominante. ¿Y hay algún sector en Argentina que ocurra eso? Un montón. Un montón, pero no el de lácteos, justamente. ¿Entendés? O sea, si vos me decís, bueno, ¿qué mercado me preocupa? Yo entiendo que te preocupe la leche porque es algo de consumo masivo, pero me preocupan mucho más los sectores de insumos industriales. En los sectores de insumos industriales hay muchos mercados donde una empresa tiene el 50% del mercado más. ¿Cómo cuál? El aluminio, por ejemplo. Aluminio, acero, qué sé yo, neumáticos. Neumáticos están, digo, a ver, ¿cuál sería la dominante aquí? Mira, no, pues es un mercado concentrado. Marcas. Sí, yo no tengo los números en la cabeza, disculpame de neumáticos. No tengo el otro día estuve haciendo un estudio puntualmente de marcas. Pero 5 marcas es un mercado oligopólico. Sí. Lo que no sé son los shares. No te puedo decir los shares porque no lo tengo en la cabeza. Habría que analizarlo. Estábamos con un fabricante automotriz y ellos por un tema de stocks no pueden depender de un solo proveedor. Entonces se puede decir, a ver, estaba Goodyear, Michelin, Pirelli, Fate y Fate, y me está debe haber 4 o 5 me está faltando 1 o 2 más.
Bridgestone y Firestone. Entonces, lo que me decían es que ellos por una cuestión de stock no pueden tenerlo, pero que normalmente algunas, como eran importadoras, no tenían igualdad que las que eran fabricantes. Entonces están en una posición de desventaja y a veces competían con precio, como en el caso de Michelin, que es importadora, contra Fate. ¿Sí? Entonces Michelin bajaba los precios, tenía una mejor calidad, pero Fate ganaba en capacidad productiva, porque tiene una fábrica gigante. Entonces había, al fin y al cabo, hilando fino, quedaban 3-4 marcas. Mira, por lo que vos describís, es un mercado oligopólico con 4 o 5 jugadores. Sí. Ahora, eso que describís vos, yo no soy un experto en ese mercado, te quiero aclarar, por lo que vos dijiste, que alguien baje los precios es algo positivo. Sí. Y que Fate compita, quizás no a través de precio, pero a través de servicio y a través de garantizar la provisión, digamos, la oferta. Eso es parte del proceso competitivo. Sí, lo grave sería que se cartelizaran. Claro, no, ahí estamos hablando, por ejemplo... ¿Entendés? Lo grave sería que se pusieran de acuerdo para no bajar precios. Claro, eso sería lo grave. Acá estamos hablando desde el punto de vista competitivo. Exacto, pero estamos hablando como proveedor de una fábrica, como proveedor de fábrica. Porque después uno va a un supermercado y encuentra, por ejemplo, un montón de marcas chinas que no cumplen parámetros de calidad ni de seguridad, que eso es más grave, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, y tengo una pregunta muy puntual. Se fusionó parte del grupo Clarín con Telecom, a nivel de proveedores de internet y de comunicación, y también de contenido, de contenido digital, de televisión. Se va a poder repartir ahora lo que eran las redes de Telecom, van a poder repartir televisión, y al revés, como proveedor de servicios de internet se cuadruplicó casi. Ahí ¿cómo lo verifican ustedes? Que sea acordate que yo no estoy en el gobierno. No, pero digo... Te voy a contar la historia, la conozco con mucho detalle. Lo hablo desde el análisis, no lo hablo como gobierno, sino para analizarlo. ¿Cómo sabemos si está cartelizado o no? Yo déjame que te cuente, yo conozco ese caso que vos me planteas, lo conozco con mucho detalle. Está muy relacionado con la pregunta que me hiciste antes, sobre cuáles son los desafíos de la defensa de la competencia en el siglo XXI, las telecomunicaciones, las comunicaciones. Hay una discusión muy interesante ahí, porque uno lo puede ver como un mercado convergente. Acordate que es un mercado de cuádruple play, triple play, donde las empresas ofrecen varios servicios al mismo tiempo, y vos como consumidor adquirís varios servicios al mismo tiempo. Entonces, desde el punto de vista de un mercado convergente, es un mercado que va convergiendo, donde muchas tecnologías compiten ofreciendo muchos servicios. A medida que esta convergencia avanza y los avances tecnológicos avanzan, los problemas de competencia empiezan a desaparecer, porque empiezan a decir, bueno, el cable. Te voy a dar un ejemplo. Empezamos a ver televisión en el celular, empiezan a ver, ¿viste? Lo importante es estar conectado a internet más que estar conectado al cable. Bueno, en Estados Unidos la gente se está desuscribiendo al cable, ¿no? Digamos, porque pasan directamente a contratar los OTT, ¿no? Digamos, exactamente, los OTT, Netflix equivalentes, los Flow, etcétera. Entonces vos fíjate cómo la tecnología te va resolviendo, entre comillas, problemas de competencia. Ahora, ¿qué tiene que hacer la autoridad de competencia que en este momento está analizando esa fusión que vos decís? Y me consta que la está analizando. Justamente tiene que ver si producto de esta operación de concentración es más fácil cartelizarse o es más fácil que haya un abuso de posición dominante. Y eso es lo que está haciendo la autoridad de competencia. Está controlando esta operación y la va a aprobar, o la puede rechazar, o la puede condicionar a la venta de algunos activos, o condicionar a que se comporte de cierta manera. Esos son los 3 resultados posibles. Que la apruebe, yo estoy seguro que la va a aprobar. La puede rechazar, también estoy seguro que no la va a rechazar. Seguramente va a ser la va a resolver en el intermedio, quiere decir, la va a condicionar de alguna manera. ¿Por qué? Porque tampoco es una operación que genere problemas de competencia tales que uno tenga que rechazarla. La discusión más bien es, ¿dónde genera problemas? Condicionémosla, pero no rechazarla. Justamente porque en realidad esta nueva empresa que se va a ser creada, que es Telecom más Cablevisión, va a competir con Telefónica, va a competir con Claro, no es que va a competir con pymes, va a competir con otras empresas, va a competir con las futuras empresas Netflix va a ser cada vez más importante. Como decía Andrés, en Estados Unidos la gente se está
se está saliendo del cable. Yo honestamente no soy un consumidor representativo, pero lo veo a mi alrededor y la gente ve cada vez más Netflix, las OTT y el cable, la televisión. Creo menos. Mis hijos no miran televisión, están con el celular y la computadora prendida todo el tiempo. Creo que es el servicio de acceso a Internet donde está realmente el asunto, no diga que ahí tenés que garantizar competencia, no desde porque es la base, la plataforma de la cual todo lo de arriba se suma, ¿no? Hay dos teorías, disculpen, porque otra vez, hay algunos que dicen lo importante es Internet y otros que dicen lo importante es el celular. Sí, las dos cosas son importantes, porque vos contrataste el celular. Sí. Miren, ¿cuántos celulares tenemos en este momento con nosotros? 1, 2, 3 y yo tengo en el bolsillo 4. ¿Sí? O sea, cada vez más importante el celular. Entonces no sé si cada vez más importante Internet. Y la Internet, discúlpame, ¿por qué estás pensando en Internet fija? La Internet ahora es móvil. Si vos mirás un mercado convergente, la Internet es móvil. La Internet te la llevas con vos, ¿sí? O te la traes en un pendrive y te la pones en tu computadora. Entonces, ojo, no sé si el driver es el Internet. Capaz que el driver es el celular. No lo tengo tan claro, ¿está? No soy un súper experto. Pero quiero decir, eso es lo interesante de este mercado, que es absolutamente desafiante. Y no existe también alguna... algo que tenga que ver con lo regional y te lo cuento desde lo que es el consumo de medios, porque la vez pasada estuvimos viendo bastante lo que tenía que ver con el consumo, cómo se consumía en capital y cómo se consumía en medios en el interior, y qué tiene que ver con esto. En el interior se consume televisión de aire y diario papel, porque el servicio de internet es pésimo en algunos lugares. Entonces, y además que es un público bastante más conservador, se sigue consumiendo cosas tradicionales como hacía 20 años atrás en algunos casos. En Capital no, donde el dinamismo y la cercanía a la tecnología es mayor, y además el servicio es mucho mejor. Entonces, este tipo de cartelizaciones, o que puedan llegar a existir, yo no sé si hay un problema de cartelización ahí, pero porque a mí medio que me consta que no es que Telefónica, Claro y Clarín que cartelizan, para el contrario, se matan. No es que se cartelizan. Entonces, más bien ahí hay que ver cuáles son los potenciales problemas de competencia, si es que existen. Pero yo no me animaría a hablar de cartelización, porque más bien es todo lo contrario. El tiempo se está matando en este momento. Hay una un segundito, porque me gustaría contestarte la pregunta de la parte regional. Fíjate vos, para mí está diciendo algo que es muy importante, que es, en el interior, vos dijiste, no se consume tanto internet porque internet es mala. Los proveedores son malísimos. Claro, pero no es el problema. Ahí lo que se necesita son inversiones. ¿Entendés? Vos lo que necesitas es que Telefónica, Claro, Cablevisión, más Telecom, qué sé yo, inviertan y extiendan la red de internet, fija, móvil, satelital, la que sea. ¿Para qué? Para que esa gente que no tiene internet tenga internet. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Que entonces van a mirar más OTT. Esa es la solución, ¿entendés? Pero la solución no es rechacemos la operación, hay que pensarla bien, porque capaz que rechazando la operación, en vez de promover las inversiones, las minimizás. Ahora, es un mercado muy interesante. Es muy interesante. Te quiero llevar a otro mercado que ahora está en el centro de la discusión, que es el energético. Porque hay un tema que algunos analistas han mencionado, pero no es lo que más se menciona, que es que pareciera que la discusión es bajemos los subsidios o no, y realmente parece absurdo que el gobierno esté subsidiando mucho más en los montos que lo hacía las tarifas energéticas. Sin embargo, en el upstream no hay mercados competitivos, ¿no? Digamos, los precios del gas y del petróleo en boca de pozo no son resultado hoy en la Argentina al menos de un proceso de mercado, sino de regulaciones del gobierno, y los jugadores son obviamente pocos. ¿Qué papel tiene la defensa de la competencia ahí? Y muy que interactúa con los reguladores, con otros entes reguladores, ¿no? Ahí creo que vos diste la respuesta. Esos son mercados, el de las telecomunicaciones que hablábamos antes también, son mercados donde la regulación y la defensa de la competencia interactúan. No son sustitutos, son complementarios. Entonces juega un papel, porque si hubiera conductas anticompetitivas hay que investigarlas y sancionarlas. Si hubiera una fusión o adquisición hay que analizarla previamente para ver qué efectos concretos tiene sobre la competencia. Pero también es cierto que hay regulaciones.
Ahora, desde la defensa de la competencia queremos que esas regulaciones sean lo más pro-competitivas posibles. O sea, que esas regulaciones no generen barreras a la entrada, que esas regulaciones no generen acuerdos de precios. ¿Vos podés ir desde el Tribunal de Defensa de la Competencia y decir, no sé, las regulaciones del mercado energético están mal? Podías opinar. La nueva ley de competencia, la vieja también, te permitía opinar a la autoridad de competencia. Ajá. La autoridad de competencia puede opinar, pero de manera no vinculante. Uh-huh. O sea, las regulaciones las fija el regulador. Uh-huh. ¿Sí? Pero uno podría, la autoridad de competencia, que funcione eficientemente de manera óptima, debería ir y decir, esas regulaciones son tanto incompetitivas, remuévanlas. Uh-huh. Eso debiera ser. Okay. Sí. En un estado idílico, digamos, uno debería debería aspirar a eso. ¿Y hay algo posible ahí de mirar en Argentina? Mira, yo te voy a contar 3 historias. En Australia es así, en Inglaterra es así, en México es así. Uh-huh. ¿Sí? O sea, en Australia, en Inglaterra y en México la autoridad de competencia opina y es escuchada. Uh-huh. ¿Sí? Y en México su opinión es vinculante. En Inglaterra y en Australia también. Uh-huh. O sea, ¿qué quiere decir? Que una autoridad de competencia puede remover regulaciones que no promuevan la competencia en sectores regulados. En Argentina no es vinculante, pero aspiramos a que su opinión sea escuchada. Uh-huh. y que sea una postura enérgica y escuchada y que se tienda a revertir ese tipo de regulaciones anticompetitivas. No te estoy pidiendo una opinión digamos definitiva sobre el tema, pero ¿pensás que en el caso argentino habría al menos espacio para mirar lo que está pasando ahí? No, pero hay un espacio enorme para mirar. Lo que no sé si hay voluntad política, pero el espacio existe hace mucho tiempo. De hecho, en los 90 sí había, las regulaciones eran muy procompetitivas, la autoridad de competencia participaba al final del 90 en diseños de regulaciones para que fueran procompetitivas, y todo eso desde la crisis del 2001 en adelante se revirtió y diría que empeoró. Así que el espacio para participar en eso es enorme. Solo como un ejemplo, pongamos que cuando sube la nafta a una empresa, la suben todas, ¿no? Digamos, todas, eso ya es curioso, ¿no? Eso no es un cartel, no, eso es porque hay devaluación, porque sube el precio del petróleo. No es que están cartelizados. Todos tienen los mismos márgenes, todos tienen los mismos costos. No nos acusen de cartelización. Me parece que se tienen que hacer cargo ustedes de esa acusación que están haciendo. No, yo no me hago cargo. A mí me parece una curiosidad. Y yo le sumo algo. Es un mercado muy competitivo. Una de esas empresas, el jugador es el Estado, nada más y nada menos. Sí. Y la otra, el secretario de Energía, era el presidente. Manéjenlo. A ver, profesor López, yo le doy 2 opciones. Tenemos un tema de música y la agenda. Uh-huh. No entran las 2 cosas. Y pasemos la agenda, ¿no? Pasemos la agenda. Porque el tema tampoco es que lo teníamos, ¿no? No lo teníamos tan pensado, tampoco. Profesor Cetrángolo, ahí tenemos una buena para decirle, no vino, no pasamos su canción. Así es. No pasamos nada. Me parece que el objetivo de no enviar el tema era ese. Era ese. Bien, semana de graduado estamos, profesor López, hablamos de eso la semana anterior. Claro, que ¿sí? Usted recibió a los... Exactamente. Responsabilidad del contador ante la prevención del lavado de activos. Miércoles 6 de 19-21 exponen Gustavo Montanini, Darío Osorio y Sol Kapustiansky. Se requiere inscripción previa enviando sus datos, apellido, nombre, DNI, número de celular y carrera a contacto.graduado.fce.uba.ar. Herramientas de optimización fiscal y reformas tributarias en los últimos 2 años. Jueves 7 de 19-21 expone José Luis Eteri, requiere inscripción previa también, donde dijimos antes. El Consejo Interuniversitario Nacional abrió la convocatoria a las becas de estímulo a las vocaciones científicas para estudiantes universitarios de grado que deseen iniciar su formación en investigación dentro de proyectos de investigación acreditados en el ámbito de las instituciones universitarias públicas. La inscripción es entre el 4 de junio y el 2 de julio. Quienes postulen deberán presentar el papel en la Secretaría de Investigación de la Facultad, ficha de datos de firmas correspondientes, como así también todos los archivos que se ajusten al sistema online. Se presentan papeles todavía, ¿eh? Me resulta raro. No, digo, la fascinación por el papel es algo... Más información en www.economica.uba.ar/SIN 2018. La segunda jornada será de el cambio climático como variable de análisis en la toma de decisiones, 12 de junio de 18 a 21 en el Salón de Usos Múltiples.
Y estamos en lo último, que es comisiones académicas y profesionales, que lo organiza la Secretaría de Graduados el jueves 14 de junio de 19 a 21 horas. Los coordinadores serán el contador Miguel Nava y el licenciado Jorge Fernández. El temario es novedades en cuestiones de gestión de la calidad. Y el lugar es la sala de comisiones, primer piso, avenida Córdoba 2122. Y la inscripción, el mismo lugar, contacto.graduado@fce.ua.ar. Nosotros tenemos algo más. Dígame. El miércoles que viene, 13 de junio, de 19 a 21 horas, en el aula 210. Sí. Tenemos el seminario mensual que organizamos desde el Departamento de Economía, junto con la Maestría y el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires. Este miércoles va a estar Rodrigo Arim, que es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República del Uruguay, y Roxana Mauricio, que es profesora nuestra, investigadora del IEP, y van a hablar sobre avances y desafíos de la protección de ingresos para la niñez y sus familias, los casos de Uruguay y Argentina. Como todos sabemos, es un tema súper importante, el tema de los programas de protección para la niñez en situación de pobreza, y Rodrigo y Roxana van a comparar los casos de Uruguay y Argentina, así que todos los interesados, la entrada es libre y gratuita, no hace falta inscripción, el miércoles que viene, 13 de junio, 19 a 21, en el aula 210. Bien, tenemos minuto y medio para redondear la presencia de nuestro invitado. Sí, no, se habla mucho hablaste muchas veces de la voluntad política, ¿no? Pero también la voluntad política emerge de una preocupación a veces también de la sociedad, ¿no? Es decir, nos falta también un poco de... La gente cree más en las sanciones a las amenazas a lo Moreno que en investigaciones. ¿No hay un poco de docencia que hacer también ahí? Porque sí. no se trata solo de... Eso es cierto, que la Argentina no tiene una cultura pro-competitiva, digamos. No la tiene. Pero otra vez, también eso sale desde el Estado. O sea, la educación, la educación pro-competitiva debiera ser una política pública, digamos, ¿no? O sea, la defensa de la competencia debiera ser una política pública, donde se aplica con eficacia, es en Inglaterra, en Australia, en Nueva Zelanda, y ellos han mostrado que es una política pública, que es un tema de política pública, está en la agenda de política pública. Argentina nunca estuvo, nunca desde 1921 hasta ahora, antes tampoco, digamos, de 1921, nunca estuvo en la agenda, no lo está. Ustedes no lo van a ver en las propuestas partidarias cuando hay elecciones, y yo creo que la sociedad argentina no está seteada, digamos, no está preparada para entender que en realidad los mecanismos de competencia son mecanismos que generan bienestar, digamos, ¿sí? Bajan los precios, aumentan las cantidades, mejoran los servicios, mejoran las calidades, etcétera. La sociedad argentina no entiende eso. Creo que prefiere comportamientos carterizados, prefiere acuerdos a lo Moreno, a lo pro, no nos engañemos, cambiemos también. Hace acuerdos en el sector energético, hace acuerdos en el sector de petróleos, hace acuerdos en el sector de supermercados, exactamente, hace acuerdos, si quieren, menos violentos que los de Moreno, pero hace acuerdos. Entonces la pregunta es, ¿realmente nuestros gobernantes creen que la competencia es importante, que es un bien, o creen que en realidad no lo es? Estimados, 21 horas clavadas. Gracias, Diego, por acompañarnos. Un placer haber estado en un día, en una noche fría, que es un doble valor. Exactamente, muchas gracias. Nos vamos a encontrar martes que viene. Yo no voy a estar en Estados Unidos. Le encomiendo buena música. Sí, trate de que no le pase lo mismo que a Ringo Bonavena. No me va a pasar, prometo. Y paso una sola noche en Reno, Nevada. Por favor, después que vuelva sano y salvo al Olympic Valley. No visite lugares... No lo hago nunca, además. Un abrazo y gracias. Chao. Chao.